Bienvenidos un día más a nuestro espacio donde exploramos el fascinante mundo del espectáculo, las celebridades y, sobre todo, las historias que se esconden detrás de las cámaras. Hoy tenemos un plato fuerte, uno de esos temas que sabemos que os encantan y que no os dejará indiferentes. Vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo. Y no solo vamos a repasar su trayectoria, que ya la conocemos y admiramos, sino que vamos a adentrarnos en una faceta mucho más personal e íntima. Vamos a desentrañar el por qué, según sus propias palabras, Kerem Bürsin solo confía en sí mismo. ¿Impactante? Lo sabemos. Pero antes de que empecemos a sacar conclusiones precipitadas, os pedimos que os quedéis hasta el final del vídeo. Porque la historia, como suele ocurrir, tiene muchos matices y capas que necesitan ser exploradas con calma y atención. Además, al final tendremos un pequeño debate para que dejéis vuestra opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, si eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Cada semana te traemos contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Sois increíbles. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la vida de Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente después de su papel estelar en Sen Kalkam. Su carisma, su talento y su innegable atractivo lo han catapultado a la fama internacional. Pero como suele suceder con las figuras públicas, detrás de esa imagen cuidadosamente construida, hay una persona real con sus propias luchas, inseguridades y experiencias. Y es precisamente en esas experiencias donde encontramos la clave para entender por qué en ocasiones declara que solo confía en sí mismo. No es un secreto que la industria del entretenimiento puede ser un terreno implacable. La competencia es feroz, las críticas a menudo son despiadadas y las relaciones, incluso las más cercanas, pueden verse empañadas por intereses ocultos. En este contexto, construir una red de confianza puede ser extremadamente difícil. Imaginemos por un momento la presión constante de ser juzgado, analizado y diseccionado públicamente. Cada palabra, cada gesto, cada decisión se convierte en objeto de escrutinio. Esto inevitablemente genera una sensación de vulnerabilidad y, como mecanismo de defensa, la persona tiende a replegarse y a confiar cada vez menos en los demás. Además, la fama puede alterar radicalmente las dinámicas interpersonales. Amigos de toda la vida pueden cambiar su comportamiento, familiares pueden tener expectativas diferentes y, por supuesto, aparecen personas nuevas con motivaciones poco claras. Distinguir entre aquellos que realmente se preocupan por ti y aquellos que solo buscan aprovecharse de tu posición se convierte en un desafío constante. En este escenario, no es difícil entender por qué alguien como Kerem Bürsin podría sentirse inclinado a confiar principalmente en su propio juicio y en su propia intuición. Pero no debemos simplificar demasiado la cuestión. La confianza no es un concepto binario, no es que se confíe o no se confíe en nadie. Más bien, se trata de un espectro con diferentes niveles y grados dependiendo de la persona y de la situación. Es probable que Kerem Bürsin tenga personas cercanas en las que confía, amigos y familiares que le brindan apoyo incondicional. Sin embargo, en lo que respecta a decisiones cruciales, proyectos importantes y la gestión de su carrera, es comprensible que prefiera confiar en su propio criterio. Al fin y al cabo, nadie conoce sus sueños, sus ambiciones y sus límites mejor que él mismo. Además, la experiencia, tanto positiva como negativa, juega un papel fundamental en la construcción de la confianza. Es posible que Kerem Bürsin haya vivido situaciones en el pasado en las que depositó su confianza en personas que lo decepcionaron, lo traicionaron o lo utilizaron. Estas experiencias, aunque dolorosas, pueden servir como valiosas lecciones y fortalecer su determinación para ser más cauteloso y selectivo en el futuro. Aprender a reconocer las señales de alerta, a identificar las intenciones ocultas y a protegerse de las influencias negativas son habilidades esenciales para sobrevivir en el mundo del espectáculo. Otro factor que podría influir en esta aparente desconfianza es su personalidad. Kerem Bürsin se ha mostrado como una persona reservada, independiente y con una fuerte convicción en sus propias ideas. Es alguien que no teme desafiar las convenciones, que defiende sus principios y que no se deja influenciar fácilmente por las opiniones de los demás. Esta actitud, aunque admirable, puede ser interpretada como una señal de desconfianza.
Sin embargo, en realidad, podría ser simplemente una manifestación de su seguridad en sí mismo y de su determinación para seguir su propio camino. Es importante recordar que la confianza es un proceso que se construye con el tiempo, a través de experiencias compartidas, demostraciones de lealtad y una comunicación honesta y abierta. No es algo que se pueda exigir o esperar automáticamente. Quizás Kerem Bürsin, a lo largo de su vida, ha aprendido a ser más exigente a la hora de otorgar su confianza, a observar cuidadosamente a las personas antes de abrirles su corazón y a protegerse de posibles decepciones. En el contexto de su carrera profesional, es probable que Kerem Bürsin haya tenido que lidiar con agentes, managers, productores y otros profesionales que en ocasiones priorizan sus propios intereses por encima de los suyos. En este tipo de situaciones, es fundamental tener una clara visión de lo que se quiere lograr y ser capaz de defender tus propias ideas y decisiones. Confiar en tu propio instinto se convierte en una herramienta indispensable para navegar por las aguas turbulentas de la industria del entretenimiento. Además, la presión constante de mantener una imagen pública impecable puede generar una sensación de aislamiento y desconfianza. Las celebridades a menudo se sienten obligadas a proyectar una imagen de perfección, a ocultar sus debilidades y a evitar cualquier controversia que pueda dañar su reputación. Esta presión puede dificultar la formación de relaciones auténticas y sinceras, ya que las personas pueden acercarse a ellas con una agenda oculta o con la intención de aprovecharse de su fama. En definitiva, la declaración de Kerem Bürsin sobre confiar solo en sí mismo es una afirmación compleja que debe ser interpretada en el contexto de su vida personal y profesional. No es una negación absoluta de la confianza en los demás, sino más bien una expresión de su cautela, su independencia y su determinación para protegerse de las posibles decepciones que pueden surgir en un mundo tan competitivo y despiadado como el del espectáculo. Es una estrategia de supervivencia, una forma de mantener el control sobre su propia vida y de asegurar que sus decisiones estén alineadas con sus propios valores y objetivos. Entonces, después de este recorrido por la vida y las posibles razones detrás de esta declaración de Kerem Bürsin, podemos concluir que no se trata de una simple desconfianza generalizada, sino de una postura cautelosa y estratégica. Una forma de protegerse y mantener el control en un entorno donde la confianza puede ser un bien escaso. Kerem Bürsin, con su talento y su personalidad, ha sabido navegar por las turbulentas aguas del espectáculo, y esta autoconfianza, quizás, ha sido una de las claves de su éxito. Y ahora, quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que os haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de Kerem Bürsin. Nos encantaría saber qué pensáis vosotros sobre este tema. ¿Creéis que es justificable que Kerem Bürsin solo confíe en sí mismo? ¿Habéis tenido experiencias similares en vuestras propias vidas? Dejad vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras opiniones y generar un debate constructivo. Y antes de despedirnos, os recordamos que si os ha gustado este vídeo, le deis un buen like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares y por supuesto, os suscribáis a nuestro canal. Tenemos muchísimos más vídeos preparados para vosotros. No os los perdáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia. Ahora bien, profundicemos aún más. Para comprender mejor esta aparente desconfianza de Kerem, es fundamental analizar su trayectoria desde sus inicios. No olvidemos que no nació inmerso en el mundo del espectáculo turco. Su infancia y adolescencia transcurrieron en diferentes países debido al trabajo de su padre, lo que lo obligó a adaptarse constantemente a nuevas culturas, idiomas y entornos sociales. Esta experiencia, aunque enriquecedora, pudo haber generado una cierta sensación de desarraigo y una mayor dependencia de sí mismo. Al no tener raíces fijas y al estar en constante movimiento, es probable que haya aprendido a confiar en su capacidad de adaptación y a resolver los problemas por sí mismo, en lugar de depender de los demás. Además, su decisión de perseguir una carrera en la actuación no fue algo que le cayó del cielo. Tuvo que luchar contra las expectativas familiares y sociales, quienes quizás lo imaginaban siguiendo un camino más tradicional. Esta determinación y la necesidad de convencer a los demás de su talento pudieron haber fortalecido su confianza en sí mismo y su independencia. El rechazo inicial, la incertidumbre del camino artístico y la necesidad de probar su valía son factores que, sin duda, influyeron en su forma de ver el mundo y de relacionarse con los demás. Consideremos también el impacto de las redes sociales en la vida de una figura pública como Kerem Bürsin.
Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar el trabajo, también pueden ser un foco constante de críticas, rumores y ataques personales. La exposición constante a comentarios negativos y a la opinión pública puede generar una sensación de paranoia y dificultar la construcción de relaciones auténticas. En este contexto, es comprensible que Kerem haya desarrollado un mecanismo de defensa y que prefiera confiar en su propio criterio antes que dejarse influenciar por las opiniones de desconocidos. Otro aspecto crucial a tener en cuenta es el tipo de roles que ha interpretado a lo largo de su carrera. Muchos de sus personajes se caracterizan por ser hombres fuertes, independientes y con una gran determinación. Es posible que inconscientemente haya internalizado algunas de estas características y que su propia personalidad se haya visto influenciada por los roles que ha interpretado. La línea entre el actor y el personaje a menudo se difumina, y es posible que Kerem haya aprendido a proyectar una imagen de seguridad en sí mismo y de independencia, incluso en situaciones en las que se siente vulnerable. Pero volvamos al tema de las relaciones personales. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son efímeras y superficiales. La competencia es feroz y las amistades pueden verse empañadas por la envidia y los celos. Además, la presión de mantener una imagen pública impecable puede dificultar la formación de relaciones auténticas y sinceras. Es posible que Kerem haya experimentado decepciones amorosas o traiciones por parte de amigos y colegas, lo que lo ha llevado a ser más cauteloso a la hora de confiar en los demás. La experiencia enseña, y las heridas del pasado a menudo nos hacen más reacios a abrirnos a nuevas relaciones. Además, no debemos olvidar que Kerem Bürsin es una persona extremadamente privada. Siempre ha sido muy discreto con su vida personal y ha evitado hablar públicamente sobre sus relaciones y sus problemas personales. Esta reserva puede ser interpretada como una señal de desconfianza, pero en realidad podría ser simplemente una forma de proteger su intimidad y de evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. El derecho a la privacidad es fundamental, especialmente para las figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio del público. Finalmente, es importante recordar que la confianza es un viaje, no un destino. No es algo que se construye de la noche a la mañana, sino un proceso gradual que requiere tiempo, paciencia y experiencias compartidas. Es posible que Kerem Bürsin esté en constante evolución y que su forma de ver la confianza cambie con el tiempo. Quizás a medida que madure y gane más experiencia en la vida y en el amor, aprenderá a confiar más en los demás y a construir relaciones más sólidas y duraderas. El futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin seguirá siendo un actor talentoso y una persona independiente y segura de sí misma. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿es justificable que Kerem Bürsin solo confíe en sí mismo? La respuesta, como hemos visto, es compleja y multifacética. No se trata de juzgar su decisión, sino de comprender las razones que la motivan. En un mundo tan competitivo y despiadado como el del espectáculo, la autoconfianza puede ser una herramienta esencial para la supervivencia. Y Kerem Bürsin, con su talento y su personalidad, ha demostrado ser un maestro en el arte de navegar por las aguas turbulentas del mundo del entretenimiento. Su cautela y su independencia, lejos de ser un defecto, podrían ser la clave de su éxito. Y ahora, familia, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que las experiencias de Kerem Bürsin justifican su desconfianza? ¿Habéis tenido experiencias similares en vuestras vidas? ¿Qué estrategias utilizáis para protegeros de las decepciones y las traiciones? Dejad vuestros comentarios abajo, estamos deseando leer vuestras opiniones y generar un debate interesante y constructivo. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Kerem Bürsin. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os haya dado algo en qué pensar. No olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a nuestro canal. Tenemos muchísimos más vídeos preparados para vosotros. Hasta la próxima, familia. Os queremos.